Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchachos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Y bueno, es un gusto que estemos aquí después de ya concluir nuestra semana de trabajo, poder seguirnos reuniendo para compartir y seguir aprendiendo más. Y bueno, el día de hoy, chicos, vamos a platicar un poquito dentro de la materia de innovación y tecnología de la información aplicada a la educación. Platicaremos un poco acerca de las aportaciones que pueden proporcionar las TIC en el ámbito educativo, que yo creo que todos nosotros sabemos que sí nos da muchos beneficios. Sin embargo, el día de hoy tenemos también como propósito evaluar qué tanto debemos utilizar las TIC para la educación. Y bueno, el propósito, justamente, como les comentaba, es que identifiquemos los alcances y las limitaciones que pueden tener las tecnologías de la información y comunicación, que es el significado de las siglas TIC, ¿verdad? Que las escuchamos muy frecuentemente, pero a veces se nos olvida un poquito qué significa, ¿verdad? Y bueno, me gustaría iniciar, chicos, mencionándoles un poquito acerca del papel que han tenido las TIC y en general la tecnología educativa en la investigación. Sí, sabemos que la tecnología educativa no es nueva, sin embargo, conforme se va desarrollando nuevos avances tecnológicos, surge la necesidad de hacer investigaciones para comprobar cuáles son aquellos impactos que puede tener el uso de la tecnología. Y bueno, en este diagrama tenemos algunas líneas de investigación y de trabajo en el ámbito de la tecnología educativa. Tenemos en primer lugar las TIC en la educación escolar y bueno, en este ámbito o en este punto podemos enlistar ejemplos de investigaciones relacionadas con la formación de los maestros en tecnología, ¿verdad? También cómo se integra la comunidad escolar al uso de la tecnología e incluso las aplicaciones que se utilizan dentro del aula y cómo se organiza la escuela para poder contar con mayores recursos tecnológicos. La segunda línea de investigación es la de las TIC en la docencia universitaria. Recordemos que a partir de ciertos niveles educativos ya se puede aspirar a una educación completamente virtual y es ahí en donde surgen los que llamamos campus virtuales o plataformas educativas. Y también, obviamente, esto requiere una capacitación del docente en el uso de estas herramientas. Pero no solamente eso, sino también que se deben diseñar, desarrollar y evaluar programas para los cursos de educación a distancia que no pueden ser los mismos de la educación presencial. En tercer lugar, tenemos las TIC en la educación no formal. Sí, recordemos que la educación también puede ser no formal porque no se incorpora a un modelo educativo o no se incorpora a un nivel educativo. Entonces tenemos que hay personas, por ejemplo, de formación para el trabajo o de educación para adultos que se acercan a estas experiencias de aprendizaje y obviamente también es una línea de trabajo de la tecnología educativa. Tenemos también los medios de comunicación social y la enseñanza. Algo que yo creo que nos ha tocado ver últimamente es el uso de la televisión educativa, como las experiencias de Aprende en Casa, ¿verdad? También tenemos la prensa dentro de la escuela, ¿verdad? Recordemos que el periódico también se considera un medio de comunicación y cuando estamos en las escuelas, los periódicos escolares tienen también un papel muy importante. Pero también hay que considerar que los medios de comunicación, cuando son empleados en favor de la educación, pues pueden tener impactos distintos tanto en los niños como en los jóvenes y eso es algo digno de estudiarse. Tenemos también otra línea que es la de educación, tecnologías y cultura, en la que nosotros podemos revisar cuáles son esas nuevas formas y prácticas culturales ante este fenómeno de la cultura digital. Muchas cosas han cambiado a partir del ingreso de la tecnología en la educación, entonces también puede cambiar nuestra forma de actuar.
Y también tenemos algunos efectos socioculturales del uso de las TIC, y también surgen nuevos problemas y retos ante el uso de la tecnología. Por último, tenemos otra línea de investigación que es el desarrollo de materiales didácticos y software educativo, en donde justamente se empiezan a generar nuevos materiales por la demanda que últimamente ha ocurrido de este tipo de educación, y obviamente esto implica el diseño de los espacios educativos, el uso de herramientas que ya existen y la creación de nuevos elementos para la docencia. Entonces, en forma general, como se pueden dar cuenta, las líneas de investigación son muy amplias, son muy ricas, y les puedo asegurar que incluso en esta época de contingencia han empezado a surgir otras líneas de investigación relacionando la tecnología y la educación. Pero bueno, yo creo que esto nos puede ayudar en el futuro cuando planteemos algunos temas de investigación. De hecho, les quiero compartir algunos estudios que se han realizado recientemente, ¿verdad? Algunos sí en la década de 1990, pero la mayoría son a partir del año 2000, en donde podemos ver cómo, dependiendo del tipo y objeto de estudio, se aplican distintas técnicas metodológicas. Por ejemplo, hay un estudio que habla de los indicadores cuantitativos del grado de presencia de TIC, y por ejemplo, para este estudio se ocupan datos estadísticos y también encuestas a los administradores de las plataformas para ver qué tanto uso se le está dando a esta tecnología, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo de los efectos de las TIC en el aprendizaje. Yo creo que este es un tema muy interesante, porque yo creo que hay muchos supuestos, ¿no?, de qué tanto ayudan las TIC para aprender. Y para esto se han hecho varios estudios experimentales, ¿sí? O sea, ya observando a ciertos individuos, y también se ha hecho el metaanálisis de la información que se obtiene de las boletas de calificaciones y de entrevistas, para poder hacer un análisis más allá de lo que nos dicen estos datos. Y bueno, como podemos ver, esos son algunos de los temas que se pueden investigar, ¿verdad? Y como les digo, en esta época de contingencia, pues pueden surgir muchos más. De hecho, ya están surgiendo muchos más. De hecho, creo que Griselda por ahí también tiene una línea de investigación muy parecida. Ahorita nos va a poder compartir también. Y bueno, recordando un poquito el programa, también pues hay que evaluar el uso de las TIC en la educación. Y puede tener riesgos, pero también puede tener muchas ventajas. En primer lugar, es importante reconocer que las TIC en los centros educativos generalmente se relacionan con 3 acciones concretas. En primer lugar, la alfabetización digital de los estudiantes. Que sí, sabemos que los muchachos y los niños cada vez más tienen ciertas habilidades del uso de la tecnología, ¿verdad? Por eso cuando un chico dice que le van a dar clases de computación, pues bueno, muchas cosas ya las sabe, pero también esta alfabetización es importante para los alumnos, para los mismos maestros e incluso para los papás, porque hay papás que se están quedando un poquito atrás, y compañeros maestros nuestros también, en el uso de la tecnología, y tenemos que estar a la par. También, otra de las funcionalidades de las TIC es en cuanto al acceso de la información. Recordemos que mucha de la información que se obtiene para poder trabajar, para poder estudiar, se obtiene de las TIC. Entonces sí se tiene que utilizar para obtener información. Y bueno, por último, las TIC también se pueden utilizar para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Recordemos que los procesos de enseñanza son los que están más relacionados con los maestros, y los de aprendizaje cuando ya le delegamos esta responsabilidad y autonomía a los mismos estudiantes. Entonces se puede utilizar las TIC para el uso didáctico. Entonces yo creo que ha llegado un momento muy importante en el cual nosotros podemos revisar cuáles pueden ser las ventajas y las desventajas del uso de las TIC, ¿verdad? Vamos a empezar primero con lo positivo, ¿verdad? En cuanto a las ventajas del uso de las TIC,
En primer lugar, el aprovechar recursos. Recordemos que no solamente hablamos de recursos materiales, el tiempo también es un recurso. Entonces, cuando nosotros utilizamos las TIC, podemos hacer un trabajo mucho más eficiente y también podemos hacer que nuestros estudiantes hagan un trabajo más eficiente. También el uso de las TIC puede tener como ventaja el contacto entre personas. Yo creo que la mayoría de nosotros ahorita lo estamos viviendo porque gracias a las TIC nosotros podemos estar en comunicación tanto con nuestros estudiantes, sus papás y nuestros mismos compañeros. Pero también los estudiantes pueden tener contacto entre sí, lo cual ayuda mucho para poder favorecer esa colaboración. También otra de las ventajas es que podemos generar más interés y motivación en nuestras clases, porque pues una clase en donde no se utilizan ciertos recursos puede llegar a ser muy monótona, muy poco interesante, ¿no? También se puede fomentar el trabajo autónomo, porque si nosotros consideramos que algunos estudiantes pueden tener acceso a las TIC, ellos también pueden aprender por sí mismos, ¿verdad? Y sobre todo por interés propio, y yo creo que la mayoría de nosotros lo ha hecho. Cuando buscamos, por ejemplo, alguna receta para alguna comida o que tenemos alguna duda, inmediatamente recurrimos a las TIC y podemos encontrar mucha información muy interesante. Se relaciona mucho con esto del acceso a la información, que bueno, las TIC son una ventana al mundo y realmente ya no hay información que no encontremos en Internet, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hay algunas desventajas, ¿verdad? En el caso sobre todo de los más jóvenes, pero nosotros estamos expuestos a estas desventajas. Es en primer lugar las distracciones. Yo creo que muchos de nosotros cuando estamos en alguna clase virtual, algún curso, yo creo que les ha pasado que nos llegan notificaciones, nos llegan mensajes, o si nos sentimos en poco motivados a seguir la clase, podemos estar viendo otras cosas, entonces sí nos podemos distraer mucho. También un riesgo que puede ocurrir es que al momento de investigar, nosotros como maestros y nuestros estudiantes encuentren información que no sea confiable. Y recordemos que en Internet podemos encontrar muchas fuentes que son institucionales, pero otras que son personales, y en ocasiones la gente no diferencia cuál es una de la otra, ¿no? Entonces es otra de las desventajas. Y por último, que yo creo que debe haber una lista mucho más grande. Podemos encontrar también que si nosotros queremos aprender por nosotros mismos, posiblemente ese aprendizaje va a estar incompleto porque solamente se concentra en lo que nosotros queremos y no en lo necesario, ¿verdad? Bien dicen que una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que necesitas, ¿no? Entonces, a veces el aprendizaje puede ser incompleto o superficial porque creemos que ya con la información que investigamos es suficiente y no profundizamos, entonces sí llega a ser a veces un poquito ligero ese aprendizaje. Y bueno, chicos, me gustaría que ustedes, analizando estas ventajas y desventajas que pueden tener el uso de las TIC ya en la educación, esta es una preguntita que me gustaría que reflexionemos y que compartamos entre nosotros. ¿Cómo podemos aprovechar el uso de las TIC, evitar caer en estos riesgos y poder realmente sacarle provecho? Gris, ¿te gustaría comentar algo con nosotros? Así es, profe. Pues mire, yo creo que todos nos vimos involucrados en un cambio muy considerable, ¿no? Y gracias a las TIC, en este tiempo de pandemia, sobrevivió la educación. Quizás no logrando los resultados de aprendizaje esperados, ¿no? Como siempre lo deseamos, pero sí compartiendo o proporcionando lo que sería de mayor utilidad para el alumno. Pues fue un gran reto para tanto docentes y alumnos que estábamos acostumbrados a las clases presenciales. Y gracias a estas tecnologías pues, pudimos contactarlos, tener comunicación con ellos y no estancar y continuar con lo que era un desarrollo educativo. Excelente. Fíjate que comentas algo muy importante, ¿no? Que tuvimos que ir a esta modalidad
y tuvimos que cambiar muchas cosas, y no tanto, ya no fue por iniciativa propia, sino fue por necesidad, ¿verdad? Y mencionaste algo muy importante, que es ya no aferrarnos a que se aborde todo lo que originalmente queríamos tratar en el salón de clases, sino seleccionar lo esencial. Y yo creo que esto es muy importante, lo que acabas de mencionar. Muchas gracias. Ilse, ¿te gustaría comentarnos algo? Sí, yo creo que como preparación profesional también nos sirve bastante, y yo lo veo reflejado en las maestras que observo, yo como asesora técnica pedagógica, que se están preparando bastante para poder ofrecer sus clases de mejor manera. Hacen unas presentaciones muy hermosas y, o sea, animadas, con mucho material, que yo me quedo impresionada y hasta les pregunto, ¿y cómo le hiciste? ¿Y cómo le haces para esto? Porque sí, la verdad me están sorprendiendo bastante y aprovechan bastante todos los recursos que les ofrecen las TICs. Excelente, muchas gracias. Carlos, ¿te gustaría comentarnos algo en cuanto a esta pregunta? Sí, buenos días a todos otra vez. Y pues mi opinión acerca de cómo aprovechar las TIC en la educación, pues sería más que todo la capacitación docente, que es algo que también se nos olvida. Hay que enfocarnos en el alumno, claro que sí, pero también el docente irse siempre actualizando y preparando en el uso de las TICs para poder, pues, impactar más en el alumno, ¿verdad? Más que todo conocer, porque cada día o cada tiempo hay nuevas aplicaciones que se pueden utilizar para la educación. Entonces yo estoy más, me inclino, ahorita que estamos en este cambio, que ya entramos en esta casi cuarta, ¿no? Revolución industrial, preparar bien a los docentes, como en este caso nosotros, ¿verdad? Que estamos estudiando algo referente a, para poder utilizarlas y aprovecharlas al 100% para los alumnos, ¿verdad? Para que ellos tengan el impacto necesario en las aplicaciones, ¿sí? Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y bueno, creo que comentaron cosas muy importantes, pero yo creo que algo muy fundamental es reconocer que las TIC están aquí y ya no se van a ir. Entonces, llegaron para quedarse. Al contrario, tenemos que apropiarnos de ellas, tenemos que aprovecharlas, pero también con mucho cuidado, ¿verdad? De no caer en esas desventajas que mencionábamos. Y bueno, justamente en torno a eso, pues justamente el proyecto que se les asignó a ustedes en esta asignatura es la creación de una página web. Entonces, creo que de acuerdo a los avances que hemos visto en sus proyectos, vamos muy bien, y considero que realmente estamos aprovechando las TIC, y sobre todo compartirlo, ¿verdad? No quedarnos nosotros con lo que aprendemos, sino hacer que haga eco y que pues más gente pueda aprovechar lo que nosotros hemos estado aprovechando, ¿verdad? Y bueno, muchachos, les quiero agradecer el haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Recordarles que, bueno, se acerca el periodo vacacional. Cuídense mucho. Descansen, reflexionen y seguiremos en contacto, ¿sí? Les envío un gran saludo y les deseo lo mejor. Hasta pronto. Igualmente, profe. Bye.